aspecto. Y este servicio de seguridad y salud en el trabajo, pues es muy distinto al comité de seguridad, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar un poco el tema. Ahora, el plan debe ser remitido al comité o supervisor de seguridad y salud según corresponda, ¿no? Ya les había señalado de que en aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores, le corresponde tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando es menos de 19 trabajadores, es el supervisor de seguridad quien tendría en todo caso que aprobar este plan, ¿no? La aprobación es en un plazo máximo de 48 horas. ¿Qué es lo que debe incluir de manera general el plan? Debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿ya? Eso es importante, eso de los 7 lineamientos. Nosotros permanentemente recibimos llamadas de los empleadores, de los trabajadores, de los sindicatos, y ya ese término de los 7 lineamientos ya es parte ya del argot popular, ¿ya? Pero estos 7 lineamientos pues obedecen a todo un estudio técnico que ha hecho el sector salud y que luego ha sido trasladado a los demás sectores para su cumplimiento obligatorio. Ahora, el plan también debe especificar el número de trabajadores, ¿no?, que están desarrollando las actividades en el centro laboral y sobre todo el riesgo de exposición al COVID-19 por puestos de trabajo, ¿no? Como ustedes podrán ver en el triángulo, en todo puesto de trabajo se debe hacer una valoración del riesgo y este puede ser bajo, medio, alto o muy alto, ¿ya? Y para esto, tratándose del tema de la pandemia del COVID, también la RM 448 especifica en qué caso estamos hablando de riesgo bajo, riesgo medio de exposición, riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición. Y si bien es cierto, ese aspecto no está contemplado en esta PPT, pero creo que es muy importante que lo tenga que señalar. Prácticamente lo voy a leer literal para que ustedes puedan hacer una adecuada valoración del riesgo en vuestro centro laboral por puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una verificación de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra empresa, nosotros tenemos que ir midiendo el riesgo por puesto de trabajo. Y van a ser de riesgo bajo de exposición aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con el COVID-19. También son de riesgo bajo aquellos que no tienen contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Fíjense, ese dato es muy importante. Después, también está considerado como riesgo bajo de exposición. No obstante ello, se pueden utilizar o establecer barreras físicas para el desarrollo de las funciones, ¿no? O sea, lo que quiere decir esta parte es de que si bien es cierto, el riesgo es bajo, pero el empleador, en cumplimiento de ese su deber de prevención, podría establecer algunas barreras físicas para que el trabajador esté completamente a salvo. Ahora pasamos al riesgo medio de exposición. En el caso del riesgo medio de exposición, estos requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público y que por las condiciones en las que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo, ¿ya? En ese caso estamos hablando del riesgo medio de exposición. Luego tenemos el riesgo alto de exposición. El riesgo alto de exposición está referido al riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Como verán, acá en el tema del riesgo alto ya estamos viendo que hay una exposición a casos de COVID-19, ¿ya? Pero el riesgo muy alto, que es el siguiente, este sí señala que el trabajador está pues con contacto con los casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 y también está expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo. Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos a los trabajadores del sector salud, ¿no? De los hospitales, de las clínicas. Entonces, como verán, el tema de la valoración del riesgo está señalado ya en la RM 448.
no es difícil poder identificar cuáles son los niveles de riesgo que tienen nuestros trabajadores. Lo que la ley nos está pidiendo, esta ERM nos está pidiendo, es de que hagamos esa valoración por puesto de trabajo y agrupemos a los trabajadores, ¿no? Y por cada puesto de trabajo señalemos cuál es la cantidad de trabajadores que están bajo el riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Ahora, volviendo al tema del registro, ¿no? Acá la norma señala que el empleador debe registrar en el Ministerio de Salud vía correo electrónico a la dirección empresa@minsa.gov.pe. Y este registro va a ser accesible de las entidades de fiscalización como Sensopas, Susalud, Funapil, entre otras, ya que constituye un instrumento que permite fiscalización posterior a su cumplimiento. Y eso es así, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Salud, quienes periódicamente nos hacen llegar justamente estos registros que han sido presentados por las empresas, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos iniciado una campaña masiva aquí en Arequipa. Con mucho orgullo debo decir que han sido más de 20.000 cartas orientadoras que se han enviado a las empresas. Si hay algunos empleadores que están participando en esta conferencia, podrán dar fe de ello. Y lo que nos hemos esmerado es de que antes de que llegue la fiscalización, el empleador sea consciente del cumplimiento pues, que debe darse a estas disposiciones. Inclusive les hemos enviado un checklist para que puedan hacer una especie de autodiagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros hemos recibido varias comunicaciones de los empleadores, donde nos han hecho algunas consultas adicionales, pero también hemos podido verificar que hay algunas empresas que han hecho adecuadamente su checklist y han encontrado algunas oportunidades de mejora, ¿no? De hecho, nosotros en esta nueva etapa post-COVID ya estamos preparando la realización de varios operativos en los diferentes sectores económicos. Así que si hay alguna empresa, algún empleador que todavía no se está adecuando a estos lineamientos, tiene que hacerlo a la brevedad posible. Y si tienen alguna consulta, nos los pueden hacer llegar a través de nuestra página web que está en el internet. Había hablado de los 7 lineamientos, ¿no? Estos lineamientos son de cumplimiento sencillo y es importante que sean tomados en cuenta porque solamente de esa manera, pues, vamos a evitar que nuestros trabajadores se contagien. Basta que uno se contagie, prácticamente la empresa va a entrar en pérdida, ¿no? Entonces, el primer lineamiento, por ejemplo, es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es decir, previo al inicio de las actividades, el empleador debe garantizar, pues, que los diferentes puestos de trabajo, los ambientes estén debidamente limpios y que tengan una adecuada desinfección. El segundo lineamiento está referido a la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Obviamente, cualquiera no puede entrar al centro laboral. El empleador es el que tiene que garantizar de que ese trabajador que está retornando a sus labores tiene que estar en las condiciones adecuadas de salud, ¿ya? Y para ello tiene pues el servicio de seguridad y salud, que en gran parte de los casos es un médico ocupacional o una licenciada en enfermería, ¿no? Entonces tiene que haber de todas maneras, una evaluación de la condición de salud del trabajador. Ahora, el tercer lineamiento está referido al lavado y desinfección de manos, obligatorio, ¿no? Ya hemos visto, y esto siempre lo repite inclusive el presidente cada vez que sale en sus conferencias, siempre la clave es el lavado de manos, ¿no? El uso del alcohol gel, ¿no? Entonces, los empleadores tienen que preocuparse en eso, ¿no? Afortunadamente vemos en gran parte de los centros comerciales que ya casi todos ellos tienen pues siempre un bidón de agua más su gel, jabón y sus lavados ahí instalados, y eso mismo nosotros tenemos que aplicar en nuestro centro laboral. Se ha comprobado pues que el lavado de manos es muy efectivo para poder evitar el contagio del COVID-19. Luego, el lineamiento 4 está referido a la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Bueno, el tema de la sensibilización está muy vinculado a lo que es la capacitación, ¿no? A la información oportuna que se debe brindar al trabajador. Algunas empresas han implementado unos trípticos muy ingeniosos.
Bueno, cada empleador conoce pues cuál es la idiosincrasia de sus trabajadores y de qué manera puede tener una mejor llegada hacia ellos. La idea es de que se cumpla el objetivo final, es de que el trabajador se concientice de los grandes riesgos que acarrea pues este tema del contagio del COVID, no solamente para el trabajador, sino también para su familia. ¿Ya? El quinto lineamiento está referido a las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Ya? Eso es importante, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, sobre todo en los comedores. Hay centros laborales que tienen el comedor en el mismo centro laboral, entonces ahí se tiene que garantizar el distanciamiento social, ¿ya? Luego tenemos las medidas de protección personal, ¿no? Adicional, en esta RM 448 se establece inclusive qué tipo de mascarillas debe tener cada trabajador atendiendo al riesgo de exposición, ¿no? Entonces, inicialmente es el tema del uso de las mascarillas, pero también el uso de las caretas, y así una serie de equipos de protección personal que garanticen, pues, de que el trabajador esté debidamente protegido frente a este riesgo biológico del COVID-19. Y finalmente el lineamiento 7, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Es decir, si un empleador detecta que su trabajador está ya contagiado, hay grandes sospechas, tiene que hacer un adecuado monitoreo, una vigilancia adecuada, permanente, periódica, hacia ese trabajador, ¿no? Tiene que hacerle algunas llamadas telefónicas, preocuparse, en otras palabras, por la salud del trabajador y no abandonarlo, ¿ya? Entonces, como les decía, estos 7 lineamientos están claramente detallados en la RM 448, inclusive ahí señala algunos ejemplos que les podría servir a ustedes para poder reforzar vuestro sistema de gestión de seguridad en relación a este tema del COVID. Ahora, la RM 448 también establece algunas consideraciones para el regreso al trabajo, ¿no? Entonces, lo que dice es que el proceso de regreso al trabajo está orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19 ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados. En estos casos, pues obviamente el regreso es automático, pero como vuelvo a señalar, el empleador tiene que garantizar que el centro de trabajo justamente tenga todas las condiciones para evitar que ese trabajador que está sano, que ha estado confinado en su casa y ahora regresa al centro laboral, no se contagie. Entonces, es importante que el empleador asuma plena conciencia del deber de prevención que tiene en relación a este tema del COVID-19, ¿ya? A ver, sigamos. Ya, este tema del proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19 es un tema recurrente. Nosotros en nuestra intendencia hemos habilitado 3 números telefónicos de celular a efectos de que los empleadores y trabajadores puedan hacer consultas permanentes, ¿no? Y algunas veces yo también he salido en algunos medios de comunicación radiales y siempre llegan preguntas sobre este tema, ¿no? Me dicen, doctor, ¿debo aplicar la prueba serológica a todos mis trabajadores? ¿Cuántas veces debo aplicar la prueba serológica? ¿Qué pasa si es sintomático? ¿Qué pasa si es asintomático? Entonces, las normas que anteceden a la 448 de repente no eran lo suficientemente claras, pero yo considero, después de haber dado una lectura muy minuciosa, yo considero que ahora sí ha quedado claro este tema y preferible lo voy a leer para que ustedes también lo puedan tener bien grabado este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Tratándose de pacientes asintomáticos, es decir, aquellos que no tienen síntomas, el alta epidemiológica se dará 7 días después de la prueba serológica que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir prueba, ¿ya? Tratándose de pacientes que presentan síntomas, en este caso, cuando presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas, pudiendo extenderse el periodo según criterio del médico tratante, debiendo estar asintomático al menos 3 días. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ahora,
Tratándose de los pacientes asintomáticos, el alta se dará 14 días después de la prueba molecular positiva que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir prueba. Ahora, en los pacientes que presentan síntomas, los pacientes moderados o graves, es decir, los hospitalizados con diagnóstico confirmado, el alta lo establece el médico tratante. Su reincorporación es previa evaluación por el área de seguridad y salud del trabajo. Definitivamente, ¿ya? No solamente esto para proteger al propio trabajador, que seguramente ha resultado muy debilitado con el tema del contagio del COVID, sino también para evitar, para estar seguros por lo menos de que ese trabajador ya no contagia, ¿no? Y evitar que los demás compañeros de trabajo se puedan infectar, pues, ¿no?